Buenos días, importantes novedades económicas. El gobierno insiste, la recuperación ya está aquí. Lo acaba de asegurar hace unos minutos el ministro de Economía, Luis de Guindos. No se muestra entusiasmado, eufórico como su colega Cristóbal Montoro este fin de semana, pero utiliza estos términos: incipiente recuperación en España. Las variables desde el punto de vista del mercado laboral, fundamentalmente la tasa de paro, va a estar por debajo de lo que se había proyectado, lo que habíamos presentado a finales de abril de este año, nuestro programa de estabilidad, y también que las perspectivas de crecimiento para el año próximo, al igual que están indicando otros analistas privados, van a ser mejores de lo que habíamos proyectado también y lo que habíamos indicado inicialmente. Y dice que las previsiones van a ser mejores. La gran pregunta a resolver en este país ahora mismo: ¿ha comenzado la recuperación económica o es demasiado pronto para confirmar ese dato? Lo cierto es que hoy la prima de riesgo española se sitúa ya mejor que la italiana, y hacía tiempo que eso no ocurría, desde 2012. Laura López, a estas horas, comparativa de las primas de riesgo Italia-España, ¿cómo va el partido? Pues ha caído la nuestra 12 puntos hasta los 246 y es la primera vez desde abril de 2012 en que se encuentra por debajo de la italiana, que hasta ahora está en los 248 puntos. Baja también la rentabilidad del bono a 10 años, que se sitúa por debajo del 4,5%. Bueno, un respiro interesante para nuestra prima. La bolsa, Laura, ¿cómo respira hoy? Tenemos a Paco Marguenda haciendo la señal de la victoria, no sé si es demasiado pronta, pero bolsa, ¿recuperamos fuelle sí o no? También. Recuperamos fuelle porque está al borde de máximos anuales en los 8.700 puntos. A esta hora SACIR sube más de un 7% y los bancos de cerca le siguen subiendo con subidas de más del 3%. Por supuesto, estamos muy atentos a lo que ocurre. A estas horas, en la Audiencia Nacional, con el escándalo Bárcenas, el juez Pablo Ruz interroga en estos momentos a los 3 auditores internos del PP y después Inma Moreno, interrogatorio importante a las secretarias de los tesoreros Bárcenas y Lapuerta. Inma. Va con mucho retraso porque acaban de terminar los peritos de la policía que han analizado ese pendrive que Luis Bárcenas entregó en su última declaración. Venían a ratificar ese informe en el que concluyen que los archivos se hicieron en los años 90 y que no ha habido una manipulación posterior. De momento, en esta mañana, los aires soplan a favor de Luis Bárcenas, pero vamos a ver cómo terminan, porque cierra este ciclo, lo cierran las exsecretarias de Bárcenas y de Lapuerta. Bueno, luego volvemos a la Audiencia Nacional porque les aseguro que hoy en la sede del PP en Génova 13 hay preocupación. Hay mucha preocupación e inquietud con el interrogatorio de estas dos secretarias de Bárcenas y de Lapuerta. Hablaremos también de la diada catalana y de la consulta independentista. Va a estar aquí con nosotros, ya está aquí con nosotros el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá. Pero antes, rápidamente con el análisis económico del gobierno. El ministro Luis de Guindos es importante, insiste, dice sí, estamos empezando a recuperarnos de manera frágil, pero recuperación. Las variables desde el punto de vista del mercado laboral, fundamentalmente la tasa de paro, va a estar por debajo de lo que se había proyectado, lo que habíamos presentado a finales de abril de este año, nuestro programa de estabilidad, y también que las perspectivas de crecimiento para el año próximo, al igual que están indicando otros analistas privados, van a ser mejores de lo que habíamos proyectado también y lo que habíamos indicado inicialmente. Bueno, no es el subidón que tenía Montoro este fin de semana, que decía que batíamos el récord del mundo mundial y que damos el ejemplo planetario, pero dice incipiente recuperación. Diputado Joan Tardá, buen día. Buen día. ¿Usted la ve? ¿Está ahí esa recuperación? Hay algunos datos que apuntan a que puede ser posible. Yo, como Santo Tomás, tengo que ver cosas más fehacientes, más reales. Ahora mismo Italia pierde con nosotros el partido. Bien, no es suficiente, no niego. La balanza de pagos no va mal. No lo niego, pero hay que ver algo más. El turismo no ha ido mal. Bien, luego entiendo que el ministro hable de incipiente, que hable de fragilidad y a la vez intente dar seguridad, confianza, pero es tanto lo que hemos perdido, es tanto lo reculado, que tenemos todo el derecho de verlo con un cierto escepticismo, porque en la calle todavía no se nota. Es más, va creciendo el sufrimiento. Yo vengo de una ciudad obrera, en donde el sufrimiento es creciente. ¿De dónde? De Cornellà de Llobregat, al lado de Barcelona, pero podría ser perfectamente una población del sur de Madrid, ¿no? En donde el sufrimiento crece, crece y crece, con lo cual me permitirá al menos el lujo de un cierto escepticismo. No, sí. Escepticismo tiene que haber, y sobre todo los ciudadanos, que lo están pasando muy mal. Paco Marguenda, director de La Razón, ¿le puedes convencer al diputado Tardá de que la recuperación está ahí
Ha dicho el ministro de manera incipiente. Claro. Es decir, yo me sumo al ministro, que es un poco, si tú recuerdas a veces cuando hablamos de esto, yo digo siempre, hombre, estamos ya, ha cambiado el ciclo, hemos acabado una etapa que era de la recesión brutal y empezamos, insisto, una etapa que va a ser larga, muy larga, porque la crisis, como decía el diputado Tardá, ha sido brutal, la destrucción de empleo ha sido espectacular. Es decir, es un ejemplo que me has oído decir alguna vez, es como cuando se produce un incendio en un bosque. Es decir, el bosque queda destruido, no lo recuperas en 1 año, en 2 años, es decir, necesitas un tiempo para que sedimente, para restaurarlo, etcétera. Cuando se quema un edificio, digo porque son ejemplos simples que la gente entienda. Entonces, yo lo que sí que afirmo, coincido con el ministro, con Luis de Guindos, que él sí que es economista y conoce más el tema, de que ha cambiado eso. Además, él es un hombre prudente. Si os fijáis, este gobierno, con todos los defectos que tiene, lo que sí que ha aprendido del anterior es una cosa, a no caer en los brotes verdes. De Montoro no es un brote verde. Ayer hablábamos de Montoro. Es distinto. Oye, yo he dicho el gobierno. Oye, que un miembro del gobierno, aunque sea un buen economista como Montoro, pueda cometer un error. Y lo dije ayer. Acuérdate, dije que a mí no me gustó. Había una sobreactuación de Montoro. Claro. Pero también tú ten en cuenta que una gente que desde hace 2 años reciben leches, que resulta que les dicen que todo el mundo tiene ideas para salir de la crisis. O no, todo el mundo les dice que se están equivocando, Dice, oiga, no me he equivocado. O ellos creen que han acertado. El tiempo lo dirá, yo creo que han acertado. Por tanto, ya, Paco, hay datos objetivos. Ya, Paco, pero vamos a ver, de ahí, de la recuperación incipiente de la que habla mucho más discretamente de Guindos, a hablar de que somos el asombro del mundo, que es insólito, que todo el mundo está tomando nota, que Europa está asombrada de eso, hombre, no son brotes verdes, esto es, como decía el padre Mundina, que estamos exultantes de floración. Él cree eso. Hombre, pero bueno... A mí me lo ha dicho en privado. Él está convencido que va a ser el resultado. Pero entonces tendrás que reconocer que eso, comparado con aquellos brotes verdes, que no deja de ser una figura gráfica tímida, comparado con el señor Montoro, es un entusiasta o un optimista patológico realmente. Pero oye, yo si quieres te puedo traer de algunos amigos míos, ministros socialistas, alguno que citábamos ayer, ¿no?, que en la campaña del 2008 negaban que hubiera una crisis, ¿no? Es decir, oye, sí, a ver, la hemeroteca es terrible para estaba todos, mal, estaba mal, para mí. Pero ahora estamos viendo lo que el señor Montoro dijo el otro día, sin lugar a duda, por un problema de insolación. No, él lo cree, oye, te lo desmiento. Él está convencidísimo de que las reformas que se han aplicado van a ser históricas. Lo cree. Porque hay espectadores que quizás no han escuchado a Montoro. ¿Esto es lo que dijo Montoro? Vamos, lo de los brotes verdes es una broma, porque esto es la selva amazónica en manos de Montoro. España, que es el gran éxito económico del mundo. Cuando uno examina un manual de crecimiento económico, realmente España está en el máximo. Como ejemplo, estamos rompiendo los pronósticos. Está dando la vuelta a una velocidad, insisto, fuera de todo pronóstico. El país se vuelve en ese país capaz de dar lecciones a Europa y al mundo. Vamos, estamos como Vettel, que no nos para ni Fernando Alonso, diputado Tardá. Yo, perdone, mi falta de ilustración, no había oído al señor Montoro y ahora siento vergüenza ajena. Casi. No dice brotes verdes. No, pero yo creo que este hombre, si ha visto después las imágenes, supongo que debe sentir un cierto pudor. Paco Marbuenda nos dice que en privado mantiene esa tesis. No, sí, pero incluso le pone un entusiasmo que... Bien, a lo que íbamos. De hecho, es tanta la prenda que hemos pagado durante estos años, que estamos pagando durante estos años, que incluso hablar de recuperación económica de una manera un tanto mecanicista genera dolor, porque a diferencia de otras crisis económicas, esta ha sido mucho más vertiginosa, con lo cual se nos ha desmoronado incluso el modelo social. No tenemos en estos momentos ninguna garantía que este modelo social lo podremos conservar. Y vemos día a día cómo se nos va desmoronando. Con lo cual, hablar de recuperación económica de esta forma un tanto frívola, yo creo que genera mucho malestar. Porque además están sembrando nuevos desengaños. Por ejemplo, en ningún momento el señor Montoro, ni tan solo intelectualmente, plantea la necesidad del debate político de la deuda. ¿Por qué se ha consolidado la idea y se ha pretendido arraigar
hacer arraigar en el imaginario de los ciudadanos que la deuda hay que pagarla toda a tocateja. Es decir, detrás de estas palabras yo creo que hay un tanto de perversión, porque ya han conseguido que consolidemos que toda la deuda tenemos que pagarla. Por cierto, no dicen que es a cambio de hipotecar una o dos generaciones de ciudadanos y a cambio de vivir en una sociedad que ya están diseñando, en la cual todo el bienestar que hemos conocido, como mínimo, estará en jaque. Y vamos a ver si no será jaque mate. Enseguida vamos a ver, porque hoy hay buenos datos en la bolsa, en la prima de riesgo. Italia está perdiendo ahora el partido en el comparativo con nosotros. Vamos a analizar las previsiones económicas, pero antes una primera evaluación. Esta declaración, vamos a centrarnos, bueno, Montoro ya sabemos que tenía subido en el fin de semana, pero Luis de Guindos dice incipiente recuperación, mucho más moderado, pero habla de recuperación. Manuel Rico, Infolibre. A ver, yo me alegro, lógicamente, como todos los que estamos en esta mesa, de los datos económicos. El problema que tiene el gobierno, creo yo, es que tiene que buscar datos, bueno, pues periféricos, no centrales, como es el paro, como es el consumo interno, como es la deuda, pues datos periféricos. Fue un poco el discurso de Rajoy en Buenos Aires, que intentó convencer a unos señores de Asia y de África que España iba muy bien porque no sé qué dato de un trimestre del comercio exterior era bueno. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pero para crear empleo necesitas que esos datos empiecen a ir bien. ¿Sí, no? Para mí habrá recuperación, y además es la medida que puso el propio PP, la del paro, cuando el desempleo baje. En este momento hay 900.000 personas menos en la seguridad social de alta que cuando llegó el PP. Ese es el dato central. Los salarios, todavía salieron los datos ayer, se están desfondando. Por lo tanto, la demanda interna, lógicamente, sigue completamente paralizada. La cobertura de paro, que llegó a haber un 80% de personas que recibían ayuda cuando estaban en el paro, ahora está en torno al 60%. Esos son los datos esenciales que vive la gente en el día a día en la calle, y esos son los datos por los que habrá que medir la recuperación. Ojalá venga cuanto antes, ojalá eso se recupere cuanto antes. Y luego, segundo aspecto, que de alguna forma lo ha mencionado el diputado Tardá. Estamos con esta frase permanentemente repitiéndola, bueno, desde hace semanas, hemos tocado fondo ya, pero es que para mí el debate, aunque ya hemos tocado fondo, me parece muy bien, pero el debate es ¿a qué profundidad está ese fondo? ¿Qué se ha perdido por el camino? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el fondo? Paco. O sea, primero hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Están pasando dos cosas distintas, ¿no? Una es del ámbito de la economía española y otra es internacional. El hundimiento de los BRIC, los famosos Brasil, Rusia, China, etcétera, ¿no? India, los países emergentes. Exacto, los países emergentes, ha provocado que la deuda pública internacional deje de mirar a los BRIC y se esté trasladando a España. Eso es un dato tan objetivo como si la gente que nos está mirando entra en lo que es el Ministerio de Hacienda y mira el reparto de deuda pública, verá de que no para de crecer la compra de deuda pública. ¿Eso por qué es importante? Porque dejamos de tener el recurso, que se ha dicho en esta mesa muchas veces, de acudir a los bancos españoles y al Banco Central Europeo y drenar recursos que necesitamos para lo que es el crédito, ¿no? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la economía española? Lo decías ahora muy bien, ¿no? Es decir, el tema del paro, el tema grave del paro corregido, que hay que decirlo, ya sé que no es muy popular, pero me importa poco, yo no soy ministro, que ellos no se atreven a decirlo, por la escandalosa economía sumergida de este país. Ya está. Si no, estaríamos en una situación de revolución. Es decir, y además Paco, pero tú lo puedes plantear. Pero el Partido Popular no hablaba de economía sumergida, sino que acusaba a Zapatero de tener 5 millones de parados y nunca decía la economía sumergida. No vale ahora que el gobierno diga, bueno, pero hay economía sumergida. No, perdóname, ¿qué han hecho en estos 2 años para luchar contra la economía sumergida? ¿Cómo se lucha contra la economía sumergida? ¿Amnistiando a los defraudadores fiscales? Eso lo han hecho todo el mundo. Yo en esta misma mesa, porque intento ser coherente, dije que me parecía mal, como se hacía, yo estoy en contra. Yo creo que yo estoy a favor de hacer una cosa de esas características, lo que se llama una amnistía, que en realidad es una regularización, pero distinta, y es decir, usted tiene 1.000 euros fuera, pues me los compra en deuda pública. Pues mira, a interés cero, 10 años, y se fastidia. No, pero que no solo la amnistía, perdón un segundo, sí. Hay más inspectores de Hacienda luchando, ¿cuántos más? No trabajo. ¿Qué sanciones hay para los empresarios que contratan en negro? El problema o sea, aplicadas, de verdad. Perdón, solamente contesto, ¿no? El problema no es más inspectores, ¿no?, sino mayor eficacia. ¿Qué es lo que ocurre?
Hay un sustrato de lo que sería economía sumergida, que es la de los grandes defraudadores, que eso es fácil, eso es muy fácil. Significa que los inspectores saben cómo han de actuar, están actuando, y prueba de ello es que son impuestos sociales se incrementan en 4.000 millones, está llegando dinero de Suiza, la regularización ha traído dinero que ya era legal pero que no se atrevían a traer, es decir, eso está bien. Problema que hay otra parte de que sería economía sumergida, es cuando tú haces algo y te dicen con IVA o sin IVA. Y eso es mucho dinero, la gente lo frivoliza y nos pasa, porque a mí me dicen con IVA o sin IVA, digo, oye, yo con el IVA si no hago nada, ¿qué más me da? Perdón, ya sé que queda muy feo lo que voy a decir, y te ahorras 100 euros o 50 o 1000, y eso pasa cotidianamente. Pero no solo hay economía sumergida, ahí hay un 20%, claro. está contabilizado, en torno al 20% de economía sumergida. Pasaba antes y evidentemente por eso podemos tener 6 millones de parados y no una revolución social. Pero en cualquier caso, este es un problema. A mí me parece ser que los datos macroeconómicos van mejor, cosa de la que me alegro. Pero estamos hablando con bastante euforia por ejemplo, de que la zona euro ha salido de la recesión el trimestre pasado, un trimestre. O sea, convendría, eso a nosotros nos viene bien, porque las exportaciones que tenemos las tenemos básicamente a la zona euro, y eso, claro, puede agilizar un poco la economía. Pero, claro, cuando dice el ministro de Guindos es que las perspectivas son mejores que las que presentamos a finales de abril, es que acordaros qué es lo que dijeron a finales de abril, en la rueda de prensa del 26 de abril, que estaba la vicepresidenta y los dos ministros económicos, presentaban hicieron una exhibición y el domingo les corrigió al domingo económica. siguiente. Se le fue la mano en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, que era viernes, y el domingo reconoció que y entonces el domingo ya empezaron a decir que las perspectivas eran mejores. Entonces, a mí lo que me preocupa es que estén buscando, como sea, chutes de optimismo falso, como ha pasado con la candidatura de Madrid. O sea, la candidatura de Madrid, que al parecer no tenía muchas posibilidades, según se ha visto, y convocaron una fiesta para celebrarlo, en fin. ¿Cómo que lo sabían? Claro que lo sabían. Pero es que, entonces, cuando tú generas esa expectativa en la ciudadanía, en un momento en el que está la gente en plena depresión porque ha perdido el trabajo, porque han bajado los salarios, porque tiene trabajos en precario, porque se ha empobrecido el país, pero resulta que una frustración de ese tipo genera mazazos. Quizás, ¿sabes qué pasa, Rosa? Mayor depresión. Quizás tendríamos que tienen que tener mucho cuidado en lo que dicen. Quizás tendríamos que ponernos primero de acuerdo de lo que... Pero yo hablo de los ciudadanos, no estoy hablando de los inversores, estoy hablando de los ciudadanos de a pie. Primero nos tendríamos que poner de acuerdo, decía, en qué es recuperación económica. Cada uno entiende el término recuperación económica de una manera. El gobierno lo entiende de una manera muy leve, por lo que veo, porque los datos que hay son pues los que hay. De momento no tenemos un solo trimestre de crecimiento. No hay un trimestre de crecimiento. El paro, pues lo que ha hecho ha sido estancarse, digamos, el crecimiento del paro, poco más. Y las exportaciones, que sí que es un buen dato, pero que las exportaciones no generan empleo, pues generan riqueza pero no empleo. Nos faltan los grandes datos. Los grandes datos es que seguimos debiendo una pasta y más, y eso no se para. El déficit público apenas lo han conseguido recortar, por mucho que lo vendamos, como mucho lo han conseguido frenar, pero no recortar. El crédito bancario, que es la gran reforma financiera pendiente, pues es que no se ha hecho nada, no se ha conseguido nada. Los bancos no siguen sin dar crédito a las familias y el consumo sigue parado. ¿Dónde está la recuperación económica? Porque una cosa es la política macro y otra la micro. En la micro, desde luego, que ya sabemos que tarda en trasladarse, está muy lejos de haber recuperación. Bueno, por ejemplo, hay algunos datos que apuntan a que eso puede ser posible. Nosotros lo estamos intentando averiguar y aquí hay visiones y perspectivas muy diferentes, antagónicas. Pero Laura López, previsiones, por ejemplo, previsiones de crecimiento, de decrecimiento, pero sobre todo estamos viendo que empieza a haber previsiones de crecimiento para la economía española. Algunas las hay. Bueno, las hay, lo conocíamos ayer. Funcas apostaba a una mejora, a crecimiento, y también Morgan Stanley iba en esa línea. Pero hoy hemos conocido, frente a nuestro crecimiento, a esa mejora en las previsiones por parte de Italia, lo contrario. Y es que en el segundo trimestre del año cayó su economía un 0,3%, es una décima más de lo previsto, y con esto ya son 8 trimestres en negativo. Laura, a estas horas veo que la prima la tenemos en 246. Pero yo quiero cómo va la prima churra. Pues está por encima de la nuestra por primera vez, recordemos, desde abril de 2012, está en los 248 frente a nuestros 246, y buen dato también para la rentabilidad del bono a 10 años, que se sitúa por debajo del 4,5%. Bueno, digamos que le vamos ganando 2-0 a estas horas. Señor Tarda. Si me permite, yo seguiré con mi mantra.
Yo seguiré recordando cuestiones que no quisiera que se olvidaran y que la ciudadanía tuviera, al menos, lo tuviera claro. Luego cada uno actuará en consecuencia. Hay que recordar que miles de millones de euros nuestros han ido destinados a la mafia bancaria, a aquellos que provocaron la crisis, que la están gestionando y que además han diseñado cómo salir beneficiados de esta crisis. Y el Gobierno ya reconoce que este dinero difícilmente lo van a devolver. La ciudadanía tiene que tener muy claro que la mafia bancaria nos ha robado a través del Gobierno millones y millones y millones de euros. Por cierto, el caballo de Troya fue Rodríguez Zapatero. Zapatero en el Parlamento en más de una ocasión dijo que estos recursos tarde o temprano se devolverían, aun cuando se devolviesen. La verdad es que este dinero luego ya no sirvió para lo que tenía que servir, sino para los bancos. Por cierto, además, nos prometieron que este dinero iría para el crédito circulante, para que el pequeño empresariado y el crédito familiar pudiera adquirir una cierta velocidad. Al final no fue para esto. Es más, se financiaron incluso algunas prejubilaciones impúdicas de algunos dirigentes del mundo financiero. Y al final, ahora, al cabo de unos años, el Gobierno ya reconoce, ahora es el Partido Popular, ya reconoce que difícilmente este dinero volverá al ámbito público, con lo cual es un robo, un atraco, y entenderá que creo que vale la pena que recordemos que la mafia bancaria, repito, la mafia bancaria nos ha robado una buena parte del estado de bienestar y además ahora se pretenden irse de rositas diciéndonos que todo esto ha servido para que exista una recuperación incipiente. Yo hay una de lo que he hablado y luego quería hablar de esto de la mafia bancaria. Sí, sí. Las teorías económicas son evolutivas, ¿no? Es decir, una cosa que aprendes en la historia de la economía es que lo que hoy nos parecen verdades absolutas, por ejemplo, un tópico que me explicaba Gonzalo Anes, ¿no? Es decir, cuando se habla de la guerra hispanoamericana y tal, y se dice que desastre, la crisis del 98, en cambio, económicamente fue buenísima para España, porque vino todo el dinero de Cuba y Filipinas, ¿no? Por tanto, a veces, ahora cuando se dice, creceremos, necesitamos un 2%. Vamos a verlo. A lo mejor con un 1% o menos creamos empleo. Pero Paco, hasta ahora la ortodoxia económica porque la ortodoxia indica que para crear empleo se necesita crecer a un 2%. Claro, ortodoxia frente a heterodoxia. A lo mejor las cosas cambian, las reglas cambian. Y justito. Y ahora dice, el gobierno Luis de Guindos dice, con un 1% el próximo año vamos a crear empleo. Claro, porque ortodoxia frente a heterodoxia. Y yo creía que tú eres un heterodoxo. Absolutamente. Por eso. Entonces vas a ver lo que puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado el escenario. Es decir, el escenario económico, nosotros vivimos en una sociedad del bienestar donde la mentalidad ha sido estructurada de una forma y esa forma lleva a Europa al desastre. Y luego yo te he de decir que lo de la mafia bancaria es un grave error, querido amigo, ¿no? Es decir, aquí no hay ninguna mafia bancaria. Ha habido unos bancos mal gestionados. Sobre todo unas cajas de ahorro. Ahí es donde iba. Cajas de ahorro mal gestionadas no han necesitado y los tíos pública. están procesados, ¿eh? Es decir, ahí tienes desde catalanes que tú y yo conocemos, como Narcís Serra, etcétera, a los Blesa y a otros que están pero todos... que no han sido bancos, han sido cajas de ahorro. Y claro, cajas de ahorro. Y muy preocupados están. ¿Tú Hombre, sabes? claro, sí, muy preocupados están. Sí, bueno... A ver, Rico, que te veo inquieto. Cajas de ahorros de algún banco. Pero yo no voy a entrar en la pelea nominalista. Yo lo que sé es que hay 60.000 millones de euros de los ciudadanos que han ido a los bancos para salvar los bancos y que parece que no los van a devolver. Y que nos dijeron el gobierno Zapatero y el gobierno Rajoy que no nos preocupásemos que los iban a devolver. Y eso es una mentira. Pero claro, entra... Eso no es una mentira. Sí, es una mentira. Sí, bueno, a ver... Yo no creo que Zapatero mienta. Pues le llamamos como quieras, pero para mí sí. Para mí si alguien dice... No, perdóname, John. Para mí si alguien dice que no te preocupes, que me prestas 60.000 millones de euros, que te los voy a devolver y no te los devuelve, para mí eso es una mentira. Si quieres le llamamos que eso es ganar las Olimpiadas, que enlaza con la otra cuestión que comentábamos aquí antes, que para mí es muy representativa de este tipo de políticas de vender humo. Y me da igual que le llamemos brotes verdes que selvas amazónicas, como decías tú de lo de Montoro, que es... Oye, acaba de comentar Rosa, la euforia desmedida de que íbamos a ganar las Olimpiadas. Y te oí decir... ¿Y qué van a hacer? Ya sabían que iban a perder. Oye, pues no lo sé, pero pues no mentir. Es que yo estaba escuchando a los políticos diciendo que las Olimpiadas, que la duda que teníamos era si ganábamos en primera vuelta. Y medios de comunicación que lo han publicado así. Perdóname. Y medios de comunicación que han publicado que ganábamos en primera vuelta.
¿Vale? Y luego, pues claro que la gente sufre ante el fracaso sufre una decepción. ¿Cómo no lo va a sufrir? Pero entonces, ¿qué tenemos que aceptar? ¿Que los políticos nos mientan por sistema? ¿Que los medios de comunicación transmitan las mentiras de los políticos? No, y luego, exactamente. No, perdóname, déjame terminar. Cuando ocurre luego el fracaso, nos olvidamos y decimos, pasamos página, no pasa nada, sabíamos que era mentira todo lo que estábamos contando. Oye, por favor, es que eso no se puede vender ese mensaje a la ciudadanía. A mí me dejas estupefacto, no me tu inteligencia. Pues hombre, que lo simplifiques. Estupefacto no te quiero dejar. Pues dejas estupefacto. Al final, yo no sabía que para ti la vida era blanco o negro, ¿no? No, al revés. Decir, tú te presentas, déjame que te cuento, tú es como un examen, tú te presentas sabiendo que lo tienes muy mal y que lo más probable es que suspendas. Y resulta que pero tú te presentas y dices, oye, a lo mejor tengo la suerte y las preguntas, etcétera. Así de veces. En este caso, el tema de lo de los juegos, yo te puedo asegurar que en privado, no en público, porque claro, si tú en público dices, casi seguro que pierdo, ¿no? Pues claro, ya ni te presentes, haces el ridículo. Ellos que te decían, es prácticamente imposible ganar, vamos a quedar los segundos. Eso es lo que te decían. Y tu periódico dice que Rajoy se lo dijo a Putin, ¿no? Sí, claro, te lo decían, oye, te puedo asegurar, te decían, ¿por qué? Pero el día anterior, ¿eh? Bueno, oye, vamos a ver, en la vida es como cuando haces una carrera. Yo no conozco a nadie que sepa que va a quedar el cuarto que no salga a ganar. No, eso es patético. Perdóname. Es lamentable. No, pero si sabes que vas a quedar el último, no lo sabes. No vas proclamando por ahí que es que vas a arrasar y con diferencia y que está todo el mundo, en fin. El gran cabreo, te puedo asegurar, el gran cabreo, desde yo modestamente, el burro primero, hasta la persona más importante de este país, el rey. Bueno, en fin. Gobierno, para ti no, pero para institucionalmente es el más importante, eso no hay duda, seas republicano o lo que seas, ¿no? Es decir, hasta el rey. Todos nos hemos quedado estupefactos de ser los terceros. Creíamos que íbamos a ser los segundos. Y a lo mejor, había suerte y ganábamos. Pues yo que vivo en otro mundo, ya lo lamento, es otro mundo. Pero yo, de lo que he quedado estupefacto es de unos medios de comunicación que un día antes estaban diciendo que ganábamos por goleada y me he quedado estupefacto de unos... Yo no voy a sacar, en fin, tú lo acabas de decir, las hemerotecas están ahí. Como estas son de una semana, son fácil de mirar qué ponían, ¿vale? Pero yo no voy a entrar en esa crítica. Como crítica. No, perdóname. Estupefacto de quienes han dicho que habíamos ganado por goleada y estupefacto de unos políticos que vendieron lo mismo. No, hombre, los políticos hicieron lo que tenían que hacer. Y es al último momento mantener la ilusión. La esperanza, a mí me enseñan de pequeño, es lo último que se pierde. Pero una cosa por favor, hombre. Me han hecho 15 segundos. Que han hecho lo que tenían que hacer. Lo que me falta por escuchar es que el inglés de Ana Botella es fluent. El tuyo debe ser muy bueno, el mío es como el de Ana Botella, lo siento. Pero que... Y ahora aquí todo el mundo... Por eso tienes la humildad de no dar conferencias ella no da conferencias, vamos a ver. Lo das en castellano, que es lo que tenía que haber hecho ella para no hacer el ridículo. Escuchaba a algunos, digo, bueno, es que en este país todos somos economistas, historiadores, juristas, y ahora todos hablamos inglés. No, oye, perdona, brutal esto. vamos a ver, yo he dicho que mi inglés será probablemente tan virrioso como el de la señora Botella. La diferencia entre la señora Botella y mi persona, en este caso, es que yo nunca me atrevería a ponerme delante del público representando a mi ciudad hablando... Pues ella fue valiente. Ella fue valiente, perdona. Francamente, pero ella fue valiente. Se trató de tirar valentía, osadía y responsabilidad. Vamos a ver. Y lo puso en ridículo a los demás. Te voy a decir la verdad. ¿Sabes qué paga Ana Botella? Te lo voy a decir. Ser Ana Botella, ser del PP, ser la mujer de Aznar. Por ser la mujer de Aznar está de alcaldesa. Por ser la mujer de Aznar está de alcaldesa. Perdona que te lo diga. Porque si no hubiera sido la mujer de Aznar, el señor Gallardón no la hubiera puesto donde la puso en la lista y la hubiera dejado habiendo en el equipo gente mucho más experta y mucho más capaz que ella. Déjame que te lo diga. Ana Botella, ¿quién había más preparado que Ana Botella? Cualquiera de los concejales. Pedro Calvo, el propio señor Villanueva. Oye, que son amigos míos, pero hombre, Ana Botella a los 23 años era técnico de administración civil del Estado. La oposición más dura que en este país. Sin ningún tipo de experiencia. Sin ningún tipo de experiencia. ¿Tú crees que va a repetir como candidata? Y la realidad se puso blanco sobre negro cuando la gestión del Madrid Arena, que la dejó calcinada porque salió... Que no la dejó calcinada, hay que dejar tiempo. Primero, ella no es responsable de ello. No es responsable, es responsable de la gestión. Por eso no he dicho del incendio, ni de la avalancha. Dije de la gestión. Y la gestión fue grotesca. Mira, Ana Botella es una mujer preparada. Hombre, es que me hace gracia o no conoces a la gente. Y tú estás muy bien preparado y no por eso te nombran presidente de la SEAT. A lo mejor lo haría bien o mal. Vamos a ver, Ana Botella es una mujer preparada.
que ha trabajado de funcionaria, de alta funcionaria del Estado, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, que lo ha hecho bien como concejal. Es una mujer, es que yo no lo entiendo, pero si me pones a personas que son amigos míos, pero que tienen peor preparación que Ana Botella. Yo creo que como político, hombre, es que es una cosa... el Partido Popular tiene posibles y potenciales candidatos mucho mejor. Es más, en privado te lo dice el Partido Popular. Rosa, que quiero preguntarle al señor Tardá, porque mañana tenemos fiesta en Cataluña. Mañana hay fiesta en Cataluña. Paco, que tú lo has vivido en muchas ocasiones, que eres de allí. Bueno, no sé si es una fiesta ya. Es una fiesta, la viada. A mí, yo quiero decirle a Paco, a mí me parece que ni siquiera lo más grave de lo que ocurrió este fin de semana con el tema de los Juegos Olímpicos es si la alcaldesa habla bien o mal el inglés. Yo creo que interpretó, hablando mal, podría haberlo hablado con más humildad. Y es exactamente lo que le ha faltado a la candidatura de Madrid, un poquito más de sensatez y un poquito más de humildad. Y han ido con una cierta prepotencia, han vendido humo diciendo que íbamos a ganar, y esa es la imagen que han transmitido. La han transmitido a los ciudadanos de Madrid y le han pegado un mazazo a Madrid, porque la gente pensaba, bueno, pues si nos dan los Juegos, algo de dinero correrá y por lo tanto algo de trabajo habrá, y ahora no va a haber. Y es la misma la que han transmitido al COI, que se quedaron estupefactos. A ver, Rico, el COI también con esa actitud de Madrid, ¿no? El problema no es el inglés de Ana Botella. El problema es que el discurso de Ana Botella fue una redacción de inglés de alguien de cuarto de primaria. Y para mí el segundo problema es que terminaremos leyendo en los medios de comunicación que el inglés de Ana Botella es maravilloso. Bueno, los medios de comunicación lo interpretarán así, otros... Aquí somos porque el inglés de Ana Botella no es maravilloso. Y si los periodistas nos empeñamos en decir que el inglés de Ana Botella es maravilloso, pues perderemos toda la credibilidad. A lo mejor no solo era el inglés, será el contenido del discurso, las cosas es lo que acabo de decir. Y esa performance que hizo, esa interpretación con el pelo frito, hizo esa interpretación. No tiene el pelo que tiene, tú serás muy guapetón. Ella tenía... Eres muy guapetón. No, déjate de historia. Ella tenía, tú sabes que se hizo un cambio de look, que la verdad es que, hombre... Se hizo cambio de look. Habrá que dar un repaso a su asesor de imagen, porque es que realmente... La gente se cambia de look, no sé. Los chicos, yo como tengo 3 hijas, me sorprenden con sus cambios de look. Paco pero los Marguenda, chicos somos 11 de septiembre, mañana, Diada de Cataluña, y hay una gran cadena humana en reivindicación de la independencia. Bueno, tú lo consideras tragedia. Ahora, diputado Tardá, a ver, ¿cuándo la consulta? ¿Cuándo habrá fecha? Pues estoy convencido que el próximo año. 2014. El 2014. Pero usted ha oído a más. Bien, mire, mañana viviremos un día de una gran ilusión colectiva. Una gran ilusión colectiva. Será un gran éxito popular. Y el éxito popular, la movilización popular, por cierto, cívica y pacífica, pues marcará el guión. El guión está escrito. De hecho... ¿Pero el guión está escrito? El guión está escrito. Entonces, ¿por qué ha titubeado más en los últimos días? Bien. Ha titubeado, no me lo negará. Es posible, pero, mire, el catalanismo político movilizado nunca había dependido tan poco de los dirigentes políticos. ¿Incluida Esquerra Republicana de Cataluña? Sí. Hoy día estamos viviendo una especie de gran ilusión colectiva, una revolución, entrecomillado, democrática, que surge de la base de la sociedad civil organizada, que tiene un potencial enorme y que ha condicionado de forma determinante a los partidos políticos mayoritarios que en Cataluña han conformado estos 30 años de democracia. Con lo cual esto no tiene vuelta atrás. De hecho, fíjese lo que significa que mañana todo el mundo sepa que en Cataluña casi 500 kilómetros, se dice pronto. Los 400, ¿no? 460 kilómetros, pero tenga en cuenta que... De norte a sur, de sur a norte, sí, ¿no? Está previsto que en Barcelona, más que una cadena, sea una gran manifestación, porque... Este es el mapa de Cataluña, sí, y ahí vemos un poco el recorrido de esa cadena humana. Hay un punto negro que a diferencia del comportamiento del gobierno francés, que ha permitido que la cadena se adentre un tanto hasta el Pertús, y lo ha permitido... el gobierno francés ha permitido que la cadena se adentre... Pero usted habla de que en Castellón no han permitido, ¿no? Sí, a diferencia del gobierno francés, y en cambio el gobierno español no lo ha permitido. A diferencia que a uno les importa y a decía otro no. Lluís Llach que hacía... Al francés le importa un pimiento. Lluís Llach era la persona que tenía que ser el último de la frontera catalana, que tenía que dar la mano a un valenciano. Pero decía Lluís Llach que hacía 38 años que no le prohibían nada.
Pero bien, la verdad sea dicha, será un éxito extraordinario y la verdad es que hay una gran ilusión. Pero señor Tarda, dígame. Reconózcame, en los últimos días, ahora le vamos a hacer un repaso a lo dicho por Artur Mas, pero alguien puede decir en Cataluña, independentista o no. Aquí ustedes y el gobierno de Convergencia habían dicho consulta en 2014. Sí, y ahora hay titubeo, nebulosa. Que pueda existir titubeo o una interpretación de titubeo por parte de los medios de comunicación españoles, no lo dudo. Ayer mismo por la noche, el presidente Mas, y por cierto, anteayer también, dijo que la hoja de ruta, también lo dijo en el Consell Nacional celebrado el sábado de Convergencia Democrática de Cataluña, que la hoja de ruta es la que está escrita en los acuerdos que tenemos firmados con Esquerra Republicana. ¿Eso significa 2014? No, significa que antes, lo que dice el escrito, el acuerdo, antes de finalizar el 2013, el mundo, la ciudadanía española y la ciudadanía catalana, tiene que conocer el día del referéndum o consulta y el contenido de la pregunta, que por cierto... Pregunta clarita, sencillita. Tiene que ser una pregunta clara, concreta, que conlleve un sí o un no. Y esto está escrito y pactado que tiene que conocerse antes de final de año. Y la verdad sea dicha, con el éxito de mañana, la gran movilización, esto no lo para ni Dios. Bueno, eso son palabras mayores, no sé lo que pensará Dios. No sé si es independentista o no. Permítame, que me parece bien, la expresión popular, dicho con toda, que aquí está en términos como en casa. coloquiales. Pero